La carga mental de una mamá puede llegar a poner en riesgo su salud mental. Definitivamente. Es la mujer latina o la mamá latina quien en términos generales siempre sí tiende a tener mayor carga mental, ¿no es verdad esto? Sí, claro, definitivamente tiende a sentir la necesidad de sostener. Una cosa es lo que hago y otra cosa es lo que soy. Mi identidad no está ligada en absoluto con lo que hago. Hay un daño también, no solamente a nivel físico, el tema de tener que sostener, sino también psicológico. Totalmente. Me sirve mucho pensar que yo no tengo por qué hacerlo sola y que toda madre necesita una tribu para maternar. Entonces yo creo que lo primero es reconocer, no tengo que ser perfecta, me puedo equivocar, Me encanta. puedo estar cansada, Así es. puedo tener un día en el que diga no quiero hacer esto y es normal. Muchas veces esta carga mental, diría yo, muchísimas veces, incluso empieza a afectar esa relación de pareja. Total. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de una nutricionista. Hoy tengo una gran invitada y es María Paula Ramírez. Bienvenida. Ella es psicóloga infantil y neuropsicóloga, ¿verdad? Así es, Lini, muchas gracias por compartirme este espacio para poder charlar de este tema que es realmente para mí toca una fibra bastante profunda, no solamente por mi trabajo, que acompaño familias, acompaño mamás, sino también desde mi experiencia como mamá. Como mamá, porque Sí. eso me faltó dentro de su currículum, es mamá de dos. Así es, Nicolás, chiquitos, Nicolás y Bautista. Bautista. Tenemos una gran audiencia de mamás aquí conectadas muy seguramente y quiero que se queden hasta el final porque vamos a tocar muchos temas que, como Mapi aquí lo dijo, es un tema que mueve muchas fibras y yo también como mamá que trabaja con otras mamás, pues por eso me encantó hablar de este tema. El tema de la carga mental de una madre se ha hablado mucho, un poco desde lo físico, pero poco se habla del impacto a nivel psicológico que tiene esta carga mental. Cuéntanos tú desde tu conocimiento como psicóloga, ¿cuál es ese impacto? Totalmente, digamos que, y es algo que es muy común, cuando uno como mamá está cansada, no sé si te has dado cuenta que cuando uno le hacen un regalo le dicen para que estés sola sin tus hijos, para que descanses, para que duermas, o sea, el cansancio y la maternidad casi siempre la mayoría de veces está ligado con lo físico. Estás cansada, ve a un spa, estás cansada, descansa, sí, vete, duerme, vete sin tus hijos. Y muchas veces y yo he escuchado a otras mamás, incluso a mí misma, yo descanso y me levanto y todavía sigo agotada. Sí. Y uno dice, pero si ya dormí, pero si ya descansé, pero si ya mi esposo está con los hijos, ¿qué pasó? Porque sigo agotada. Y ahí es donde está esa gran diferencia entre el cansancio físico que tú mencionabas y esa carga mental. Porque esa carga mental muchas veces se da, digamos que desde la psicología, de como ese esfuerzo cognitivo permanente, ese esfuerzo cognitivo constante de no solamente hacer, sino de pensar, sino de monitorear, organizar, planificar, anticipar, y esas cosas no se ven. Esas cosas chiquitas no se ven. Voy a ponerte un ejemplo, la cita médica de nuestros hijos. Ay, No sí. solamente es ir a la cita médica, sino es, bueno, le tomé los exámenes, porque me los van a pedir, los papeles, tengo que cuadrar, organizar el horario que concuerde con el otro hijo, con mi esposo, conmigo. Entonces es bastante agotador, es hasta imperceptible, invisible, pero definitivamente al final del día uno dice, que es algo que no sé si te ha pasado, pero muchas mamás decimos, no hice nada, pero me siento Cansada. Sí. tan agotada, tan cansada, porque el cerebro está en constante movimiento, está todo el tiempo recibiendo información, sacando información y reteniendo información, más lo que tienes que hacer. Entonces definitivamente es algo que puede ser muy silencioso, pero que sí definitivamente nos afecta al final del día. Totalmente. Yo te estoy incluso haciendo esta pregunta muy desde esa vivencia diaria mía, que trabajo, que tengo una empresa, o sea, soy emprendedora, soy mamá de dos niños también, soy esposa, somos hijas, También. somos hermanas, somos amigas, somos un montón de roles. Claro. ¿Por qué es que la mujer de alguna manera como que decide cargarse? ¿Nosotras lo decidimos
¿O cómo es esto? ¿Qué pasó Claro, allí? total. ¿Te da Sí, ansiedad? sí, ¿Qué es? sí. Yo creo que, digamos que sí hay algo histórico, definitivamente. Hay algo histórico en donde el hombre sale, provee y la mamá sostiene Total. la familia, sostiene incluso al hombre que también va, sostiene a sus hijos, sostiene el hogar. Es algo, hay algo histórico. O sea, no podemos negar que hay algo que viene de generación en generación, pero definitivamente siento que a nivel como emocional, como de diseño de nosotras como mujeres, creo que hay algo hermoso que es la empatía. Nosotros como que sentimos esa empatía, sentimos ese amor por dar, ese amor por ser, por sostener. Siento que está como en nuestro ADN muchas veces, entonces claramente es precioso ver cómo sentimos esa necesidad de sostener, pero que incluso necesitamos también aprender a equilibrar, porque si no nos vamos hacia el otro lado de entonces solo yo sostengo y al final del día no cumplo con realmente lo que necesito cumplir, pero sí estoy tratando de abarcar muchas cosas y me cargo, que era lo que hablábamos ahorita. Muchísimo. Hay como dentro de ese ADN también creería yo que es una necesidad de cuidar, Tal cual, ¿sí? tal cual, tal cual. Y hay una particularidad ahí, también explícanos un poquito de eso, por qué pasa y es por qué a veces cree uno que uno es el que lo va a hacer mejor, Uy, que total. es el único que lo puede hacer o que es el único que lo puede hacer bien. Total, yo creo que es algo que tenemos como mujeres, en específico mamás, cuando nacen nuestros hijos, se despierta como una leona, como una leona de, Tal no, cual. yo me acuerdo cuando nació mi hijo y mi suegra, ven, yo lo cargo, yo fito, no, fue mi primer hijo y ya no, déjame, yo lo cargo, si se me cae, se me cayó a mí. Territorial. Sí, claro, no tiende a ser así y yo creo que es algo que sí, digamos que con lo que tenemos que trabajar nosotros como mujeres, porque claramente siento que está muy ligado también con esa carga mental tenemos que definitivamente reconocer que hay cosas que nosotras no podemos hacer, o sea, siento que también viene ese pensamiento de yo sí necesito poder hacerlo todo y está mal pedir ayuda y está mal reconocer que de pronto soy humana y no alcancé a hacer esto hoy y siento que ahí necesitamos también levantar la mano y decir necesitamos ayuda, o sea, no puedo con esta carga mental solo yo. Entonces sí siento que es algo que tenemos que trabajar como mujeres en algo que se llama la humildad. Y esto suena a veces, nos raya un poco porque es como, ¿cómo así? Pero sí siento que aprender a reconocer que, mira, un día vi en Instagram una influencer de Medellín que amo con locura y ella habla mucho de la crianza y es preciosa. Y ella un día subió un video en donde su esposo estaba hablando con sus hijas, que tiene dos hijas ya grandes, preadolescentes. Y ella estaba hablando con sus hijas y ella decía, no te imaginas las ganas que tengo que decirle, no le digas eso, esto no es. Pero ella por dentro decía, yo también tengo que permitir que mi esposo se involucre. Y que claro, vamos hacia el mismo camino, porque eso sí, definitivamente tenemos que ir hacia el mismo camino, pero tengo que permitir al otro también ser. Sí. Y siento que esto es aquí algo clave dentro de la carga mental, que a veces nos metemos en esa carga mental Total. de manera voluntaria y debemos aprender a reconocer que también hay otras personas que pueden hacer parte de eso. Y me encanta tu mensaje porque si algo me ha ayudado a mí en mi camino de la maternidad es cuando siento la culpa, Muy total, tremendo sentimiento que total, total. creo que desde que uno como que se implantó, Total, culpa, sí, me sirve mucho pensar que yo no tengo por qué hacerlo sola ok, y que toda madre necesita una tribu para maternar. total, Entonces, cuando yo siento que, ay, no estoy yo ahí, esta es mi esposo, esta es mi mamá o mi papá o los otros abuelos, o sea, no estoy haciendo todo yo. tal cual. Y vuelve a mí ese pensamiento y digo, es que no lo tengo que hacer todo yo Sí, tal cual. y tampoco lo tengo que hacer perfecto. Exacto. Esa necesidad de nosotros de ser gerentes del hogar, em, entre comillas, tengo que estar pendiente del mercado, del menú, ¿sí? Se decide qué se va a hacer, Sí, de las citas médicas, del el tema de la actividad del colegio, con qué tiene que ir un día, con qué tiene que ir el otro, esto, carga mental. ¿Puede existir algún daño, digamos, a nivel emocional en la mujer por tener toda esta carga mental?
Yo creo que yo te hablaba ahorita de lo que significa la carga mental y es Sí. como ese esfuerzo cognitivo de constante. Entonces, mira que aquí la palabra no solamente esfuerzo cognitivo, sino es la que le sigue y es permanente, Sí. constante. Cuando es algo constante, todo el tiempo, todos los días, yo estoy cargada todo el día, yo tengo esa necesidad de controlar todo, de tener todo como en orden, Que pues funcione. claro que funcione perfecto, pues va a haber un momento y va a haber un punto. Mira, yo te voy a poner un ejemplo y me amo este ejemplo porque es algo que normalmente se habla, pero lo quiero traer aquí. Tú tienes tu computador, es un computador que ya está un poquito viejito y tú lo abres y tienes 100 pestañas abiertas, más el Spotify que lo tienes funcionando, YouTube, Netflix, o sea, tienes un montón de cosas abiertas. Obviamente el computador no te va a funcionar igual. Sí. O sea, obviamente puede que sea la mejor marca, puede que tú digas no, pero normalmente funciona, pero no va a funcionar de la misma manera, se va a poner más lento, de pronto se te apague. Y de pronto tú estás acostumbrada a eso, pero el computador no está hecho para eso. O sea, tú necesitas un computador que primero no tengas tantas ventanas abiertas, pero que sea efectivo, o sea, Total. que sea funcional. Y así, eso mismo pasa con nosotros. Y haz de cuenta eso, nuestro cerebro, nuestra maternidad tiene 800 ventanas Ventanas abiertas. abiertas. Entonces, por ende, ese computador o ese cerebro o nosotras en nuestro ser como mamás, pues vamos a comenzar a sentir más irritabilidad, vamos a sentirnos más frustradas. No sé si te ha pasado, y sé que muchas mamás que nos están escuchando dicen, yo termino el día o al otro día y yo me levanto súper bien, pero una cosa mínima que pasa y ¡prum! Exploto por completo. Y mi esposo me dice, ¿qué te pasó? Si todo estaba bien, dormiste bien, ¿qué pasa? Y uno dice, Estamos bien. estamos bien, sí, nos peleamos, algo hice mal. Y uno dice, no sé, no sé. Y ese no sé es cuántas pestañas abiertas tienes. Total. Que tu cerebro está funcionando y tu maternidad está funcionando como en automático y no debería ser así. Deberías realmente darte cuenta de, ok, abrí esta pestaña, no, esto no es tan importante, vengan y yo lo cierro. No tiene que ser perfecto. Tú decías ahorita eso y a veces nosotros como mamás nos cargamos con tiene que ser perfecto Sí. y muchas veces no priorizamos lo que realmente necesitamos en la maternidad y yo lo digo como aprender a ser fieles con lo que tenemos, porque a veces en el día, listo, hice todo perfecto, lavé la loza, le dice, todos mis hijos están perfectos, cumplieron lo que tenían que hacer, mis esposos cumplieron lo que tenían que hacer al final del día yo estoy irritada, estoy enojada, mis hijos, todo salió perfecto, pero ¿cómo estoy yo? Sí. ¿Y cómo perciben mis hijos esa maternidad? Entonces mi mamá todo lo hizo bien, pero está de mal humor, está irritada. Entonces ahí es donde decimos, realmente no estoy aprendiendo a administrar los recursos que tengo de la manera correcta. Sí. Nos autoexigimos demasiado. Tal cual. Ahora que decías lo de exploté con mi esposo, muchas veces esta carga mental, diría yo, muchísimas veces, incluso empieza a afectar esa relación de pareja. Total. Si estamos maternando en pareja. Y esto también tiene unas implicaciones a veces he escuchado personas que son expertas en este tema decir como parte de la responsabilidad es que tú misma te has encargado de acaparar toda esta tarea, pero como más allá de pedir ayuda, que no es que estemos pidiendo ayuda, No. es como tratamos de delegar todas estas ventanas abiertas a ver cómo mi pareja, que es el principal, o sea, el principal se supone como implicado en este maternaje, Sí, total. cómo empezamos a desarrollar como estas habilidades para entregar. ¿Qué cual. tips, qué recomendaciones nos das tú? Bueno, yo sé que aquí las personas que nos están escuchando, las mamás, hay diferentes dinámicas familiares. Tú lo decías ahorita, está la mamá que tiene su esposo y que el esposo está involucrado en todo lo que implica la crianza, la familia, porque también hay casos en donde de pronto el esposo no está tan involucrado. Entonces es como, Y ahí hay algo importante, paréntesis y perdóname que te interrumpa, Sí. y es que ese esposo involucrado lo hace de manera autónoma. exacto. O sea, Que no hay que nadie estar- se lo pidió. Sí, tal cual. Sigue, Sí. perdón. Entonces digamos que aquí quiero hablar como
atendiendo como a la diversidad de las dinámicas De familiares acuerdo, acá, me porque encanta. también está la mamá que de pronto no tiene un esposo, es mamá soltera, Sí. y su dinámica familiar o su red de apoyo es su mamá, su hermana, amigos, vecinos, porque está Total. solita. Entonces ahí Sí. uno dice, bueno, ¿y yo cómo delego si no tengo a nadie? Esa es su tribu. Exacto, esa es su tribu. Entonces yo creo que lo principal es aprender que nosotros, o reconocer que no lo tenemos que hacer todo. Tú lo decías ahorita, no tengo que ser esa mamá perfecta, no tengo que ser esa mamá que lo abarca todo, porque es algo que nos pasa mucho y es algo de ahora, siento yo, y es como esa necesidad de yo lo tengo que poder, o sea, o sea, hay una necesidad de empoderamiento y entonces lo tengo que poder porque tengo que hacerlo. Entonces cuando yo siento que no puedo y estoy estallada y digo, no puedo reconocer eso, es difícil. Es Entonces muy yo creo que lo complicado. primero es reconocer, no tengo que ser Ujú. perfecta, me puedo equivocar, Me encanta. puedo estar cansada, Así es. puedo tener un día en el que diga, no quiero hacer esto, y es normal, hacen parte de, entonces creo que quitarnos lo principal es quitarnos esa carga invisible, por así decirlo, pero real que nosotras mismas nos ponemos a nosotras. Cuando yo ya digo, ok, no tengo que tenerlo todo bajo mi control, ahí yo tengo que darme cuenta y es que yo tengo que validar a los otros, entender que el otro no lo tiene que ser perfecto como yo, pero tengo que aprender a confiar. Tengo que aprender a confiar y en esa confianza está el delegar. Entonces, cuando yo tengo a mi esposo, y quiero abarcar primero eso, tengo a mi esposo, está involucrado, es autónomo, yo creo que aquí lo primero es la comunicación, o sea, yo Sí. necesito comunicar. Definitivamente, y eso no solamente es como esposos, hay cosas en las que tú eres buena, hay cosas Sí. en las que yo no. Entonces, yo tengo que, Exacto. en una comunicación yo digo, a mí no me dejes eso porque a mí se me va a olvidar, yo sí soy buena en esto. Entonces yo creo que en eso, cuando, por ejemplo, mi esposo es demasiado involucrado, entonces él, en nuestro caso, hablando de esto Puntual. y entrando un poco a la alimentación, mi esposo es el encargado de cocinar en la casa, Ajá. porque a mí no me gusta. Entonces ahí yo digo, bueno, y yo soy encargada de limpiar. Yo le Literal. dejo la casa limpia, impecable. Entonces yo creo que en esa comunicación decimos, ok, listo. Aquí hay algo que también es importante y es, muchas veces nos hablan de un 50 y un 50, un equilibrio. Y a veces no es tan equilibrado el 50 y el 50. No. Porque yo puedo tener un 50, pero mi parte de mi 50 tiene una carga mental mucho más que el otro 50. Sí. Entonces ahí es donde yo tengo que entender, ok, que mi esposo también lo entienda y que yo lo entienda, y es, tal vez estamos igual, pero la carga mental, lo hablamos ahorita, no se trata solamente de la carga física, sino la carga mental aquí también importa. Entonces, creo que aquí tenemos que aprender a sostenernos unos con otros. Eso por ese lado. Ahora, cuando es una mamá que de pronto no tiene un esposo, digamos que presente, o tan involucrado, o tiene a su mamá, a su hermana, yo creo que lo primero es aprender a entender que no todos son iguales a mí y yo tengo que aprender a confiar que aún en eso lo pueden hacer bien. Lo que te decía ahorita de esta influencer, ella decía, no puedo, o sea, le estoy escuchando y tengo todo que decirle de todo lo mal que le está diciendo a mis hijas, no las está validando, no está teniendo lo que yo sí sé en mi cabeza, y más, digamos, yo soy psicóloga, entonces hay muchas cosas, información que uno tiene en la cabeza y uno dice, "Ay", pero Como me pasa a mí también en otros temas, no sé cómo no le decía el chocolate de premio, por favor. tal cual, no tienes que darle el helado, no le digas eso, entonces uno dice como, ok, pero ahí es donde uno dice, ¿cuál es la intención de la otra Sí, persona? La soltar. intención, soltar. Y la intención de la otra persona es que también ama a mis hijos o también me ama a mí y lo está haciendo de la mejor forma en la que puede. Entonces Sí. yo creo que aprender a soltar en eso y aprender a confiar en que la otra persona lo está haciendo también lo mejor posible, yo creo que ahí viene con esa dosis de humildad. Y en esa dosis Sí. de humildad es cuando yo bajo la cabeza y reconozco que el otro también puede hacerlo. Y cuando yo reconozco eso, ahí es donde yo me doy cuenta, no lo tengo que abarcar todo. O sea, puedo descansar. A veces esa carga mental nos la autoatribuimos porque no aprendemos a confiar en el otro. Entonces creo que eso es algo elemental. Es el objetivo de este episodio, además, es que sea muy sanador. Tal Y cual. que haya un replay, si lo necesito volver a poner, Sí. casi que lo pongo en mis favoritos. Por eso es el momento de invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de Nutrición en Movimiento, que se vean y escuchen todos estos episodios de podcast que estamos haciendo con todo el rigor científico, porque ustedes lo saben por todo lo que hemos publicado acá, y con todo el amor y el conocimiento, la empatía y digamos que la coherencia con lo que hacemos en el día a día. Esto que estamos hablando ahorita de primero como
reconocer que no tengo que hacerlo todo y que tampoco tengo que hacerlo perfecto, que necesito mi tribu para poder maternar. Em, y esta anécdota que cuentas de esta influencer que dice, escuché a mi esposo hacerlo así y yo estoy diciendo como todo mal allí, Tal cual. me hace acordar de un libro que me estoy leyendo actualmente que es El arte del automaternaje de Rocío Barrios, Wow. una psiquiatra espectacular que habla de todo el tema de el automaternaje y no desde la maternidad como tal, sino que todos nos automaternamos. Y ella habla de algo muy bonito allí que tiene que ver con la crianza y con esto que estamos hablando, que a mí, o sea, para mí fue súper liberador, porque yo suelo cargar mucho también toda esta información que tenemos. Entonces, como nutricionista digo, la lonchera, el almuerzo, la cena, esto debe ir así, no se deben premiar con dulces, no debo obligar a comer, no Tengo se que debe decir escucharlo. 2 cucharaditas más, Sí. pero es eso que no se debe hacer es lo que mi tribu puede replicar todo el día. Tal cual. Y yo no puedo estar vigilando que todo se haga perfecto, que esto también es parte de lo que muchas mamás hoy cargan, ¿no? Y que uno escucha en la consulta, es que mi papá hace esto, mis suegros hacen esto, es que mi esposo hace esto. Y en ese libro, volviendo al tema del libro, este mensaje liberador que a mí fue como que ella decía, eh, una de las claves del automaternaje es que tú como que abandones ese lugar de paso que fue tu hogar. Pero porque ahí vienen muchas historias, el abandono entre comillas para automaternarte Sí. de tus formas, pero que eso que pasó en ese hogar de paso, ojalá lo malo te lo hayan explicado. Wow. Entonces yo leí eso y yo dije, bueno, en el caso de mis hijos, si yo veo que alguien les dije una cucharadita más, Sí, tal cual. o un grito, o algo que yo digo, esto no debe pasar así, y eso hace parte de la carga mental, es aquí estoy yo también para explicarles qué pasó y por qué pasó. Claro. ¿Qué sentiste cuando pasó eso? Ese mensaje a mí, te lo juro que me dejó como, uy, yo siento que me quité Claro. una tonelada de encima de esa carga que traemos emocional, Y es de que yo las creo, formas. claro, y es que yo creo que, o sea, tú solamente imagínate al niño pequeño en la mitad y todo el mundo hablándole y uno como mamá, como no, evitando. O sea, imagínate en lo físico, tú tener que sostener Es y tener, demasiado. claro, es demasiado. Entonces, cuando yo comprendo y entiendo hasta dónde voy yo y que claramente mi hijo necesita de mí principalmente como esa enseñanza como básica, pero yo necesito a él enseñarle esa base porque obviamente no puedo controlar todo. O sea, va a haber Total. un momento cuando los llevamos al jardín la primera vez. O sea, yo en mi casa lo puedo validar, puedo enseñarle, pero puede que esa profesora o esa auxiliar que está ahí le diga, ay, cómo te ves de feo llorando. Y uno es todo, oh my God. Entonces, claro, llegan a casa, mamá, es que la profesora me dijo que me veía feo llorando. Y es como, ¡ay! ¿Cómo así? Y entro, no lo puedo abarcar. Y yo Sí. digo, calma, pausa. Un momento rojo, como le enseñamos a los niños, rojo, para, no tienes que hacer algo. Sí, Por eso yo decía al principio, la carga mental en la maternidad no está tan asociada al hacer, sino a lo que creemos o pensamos que deberíamos sostener. O sea, total. lo que yo creo que debo sostener. Entonces, yo creo que debo sostener a mi hijo en el jardín también con la profesora y es como, no, espera, no debes sostener eso. Calma, Exacto. espera. Y ahí es donde yo digo, ok, en ese rincón, en la casa, en ese lugar seguro, yo cómo le explico, mi amor, ahí es donde lo que yo importa y ahí es donde yo suelto. Claro, obviamente yo me involucro y voy en algún momento y Y hablo con la charlo y todo. profesora, Sí, sí. total. Pero yo creo que ahí yo como que suelto las armas, por así decirlo, suelto como esa carga y digo, no tengo que controlarlo todo, no No. puedo controlarlo todo, o sea, es que no puedo. Ah, ya están en el mundo, ya son individuos Exacto. que están expuestos a Total. todo lo que nosotras Uno tiene no que aprender a podemos. confiar en lo que uno les Sí, da en la casa. O exacto. sea, yo me he dado cuenta, muchas veces afuera mis hijos dicen, cuando pasan estas situaciones, no, yo no me veo feo, yo también puedo llorar. Mi hijo mayor, a veces cuando estamos afuera y mi hijo menor, el chiquito tiene 1 año, le dicen, ay, ¿estás llorando? No, pero no llores. Y mi hijo dice, él sí puede llorar, para. Y yo Ya está digo, empoderado. claro, yo digo, Lo hice como, bien. claro, wow. O sea, ahí es donde yo me doy cuenta, necesito aprender a confiar A confiar. en eso. Sí, total. Carga, carga, carga también implica toda esta información que estamos recibiendo nosotras todo el tiempo.
Ay, sí. todo el mundo. Redes sociales. No podemos, digamos, olvidarnos que estamos expuestos a... Es parte del entretenimiento, es parte de la Sí. información, ahí están. Pero hay un contenido que es altamente ansioso para nosotras o generador de ansiedad y es ver esa dinámica de esa mamá. De otras mamás. En general, porque es que ni siquiera es la mamá perfecta. No, De otras mamás. Sí, la influencer que se levanta y dice, acompáñame a un día Sí. conmigo. Y ella sale y habla del blackout, Tal cual. y todo está blanco y la sal, Los hijos no lloran. y nadie, y el ruido. La música de fondo está, Sí, tal cual. ella va, se prepara un jugo verde, y mientras mis hijos Tiene duermen, tiempo de prepararse el sí, jugo verde. yo aprovecho de 5 a 6 de la mañana para preparar mi jugo verde. Y yo como que yo a las 5 ya tengo el mío aquí montadísima. Y yo estoy con el pelo así, ella se regia, se toma su jugo verde, vaya a hacer ejercicio, vuelve, se toma la proteína Sí. y todo está perfecto. Sí, Y uno sí. dice, escucha, esto no es así, esto a mí no me pasa, ¿cómo hace? Sí, tal cual. Y tú y yo de pronto tenemos algunas herramientas para uno decir, yo puedo desglosar esto de mi realidad, pero el 99.99%, es más, tú y yo tampoco estamos exentas de sentir Tal cual. ¿no? Pero uno sabe y uno dice, bueno, esto es Instagram, estos son 30 segundos, Sí, 60 editado. segundos, está editado, está con música de fondo, pero definitivamente esto es parte de la carga mental. Sí, tal cual. Y sí, total. O sea, digamos que yo le decía ahorita, tú lo hablabas y es algo editado. Es 30 segundos de 24 horas de un día. Entonces realmente es algo que no pasa. Pero mira que yo lo veo más que desde la persona que lo hace. Yo siento que habla más de la persona que lo Consumen. Claro. Ujú. Porque mira que cuando la persona, yo subo algo, yo me voy a poner desde el lado de la que subo, listo, Sí. porque a veces nosotros nos ponemos desde el otro lado y no, pobrecita, Ya le va a yo. hacer ese ejercicio. Sí, Sí. sí, entonces por eso yo, es que mira, todo el mundo, la vida perfecta, yo lo voy a poner desde el lado, yo subo algo, yo no me voy a poner a subir cuando estoy peleando con mi esposo o cuando mi hijo está haciendo el berrinche porque uno no tiene tiempo ni siquiera de grabar, bueno, yo no sé, hay gente que sí, pero yo no tengo tiempo de ponerme a grabar cuando está haciendo el berrinche. Pero claramente, no sé, me fui para el río, hice un paseo rico, grabo y me encanta, o sea, Sí. me gusta grabar y claro, yo a veces me pongo a observar y digo, ¿qué dirá la gente? La gente dirá, ay, no, la vida perfecta, Sí. trabajan desde casa, hace esto, mamá homeschool, entonces no, perfecto, o sea, tiene tiempo, todo perfecto. Y yo creo que a lo que voy con esto es la mirada con la que uno lo ve y recibe eso, habla Sí. más de cómo está nuestro corazón. Total. Cuáles son nuestras luchas, que ahí es donde viene la comparación, ahí es donde viene muchas veces incluso ese resentimiento, a mí no me sale, a ella sí le sale, y habla mucho más en cómo está nuestro corazón en eso que lo que hace la otra persona. Entonces siento que cuando nos ponemos desde este lado decimos, ok, necesito aprender a desligar y a entender la realidad, o sea, entender la realidad. Mira, nosotros en psicología hablamos un montón de llevar nuestros pensamientos a lo que es la verdad, de cuál es la realidad, porque muchas veces esos pensamientos se vuelven catastróficos, exageran demasiado, no se vuelven fatalistas, somos del todo nada. Entonces, tú te fuiste de paseo un miércoles y, ay, mira, qué maravilla, ella no trabaja, entonces se fue un miércoles, y entonces toda su vida es así, y uno es como, calma, Total. tú no sabes, de pronto ella pidió ese día, ese miércoles, porque trabajó un mes entero sin descanso y ese miércoles Se lo dio. a sus hijos. Sí. Exacto, se lo dio para ella. Entonces, cuando nosotros entendemos y decimos, esto no es la realidad, es una red social, no vivimos peleando con eso, porque ese es el otro lado. No podemos vivir peleados con esto, sino entender es simplemente una ventanita, en una ventanita no se ve toda la casa, se ve solo una parte. Cuando yo entiendo eso, que esa es la realidad, yo dejo de pelear con eso y digo, wow, increíble. Imagínate que, volviendo a hablar del tema de la alimentación, porque siento que eso es algo que a mí me afecta, ya te cuento por qué. Yo sigo a una mamá que es preciosa, ella vive creo que en Tuluá y ella tiene una hija y ella siempre sube la foto de lo que le dio de comer a su hija y son comidas elaboradas, preciosas, divinas, y yo digo, wow, bueno, primero digo, increíble todo lo que le hace, pero luego sube la foto
del ya el plato vacío. O sea, su hija se comió todo. Y yo digo, wow. Wow, se lo comió. O sea, no solamente hizo algo impresionante, sino que se lo comió todo. Y lo digo porque mi hijo menor ahorita está pasando, tú sabes, esa etapa después del año Uy, donde sí, ellos durísimo. dejan de comer. Y aparte él tiene una dificultad en su peso y en su talla. Y eso siento que en mi caso me da más esa carga. Claro. No es el niño que no come solamente, sino que tú tienes la necesidad biológica de alimentar. O sea, yo necesito que comas, o sea, que te imbutas algo. Porque... Entonces ahí es donde la psicóloga y la mamá pelean versus, pero es increíble porque imagínate que hace como 2 días ella subió ese antes y ese después, y ella puso abajo. Y ella lo puso y me pareció muy cómico, pero muy necesario para ella y para los demás, porque ella puso, sí, mi hija come muy bien, pero así como come muy bien, tiene dificultades para dormirse desde que el día 1 que nació. Hace berrinches como ustedes no se imaginan. Entonces, esto es un chulito de todo lo que implica la maternidad. Entonces me pareció muy lindo porque, claro, a veces uno reduce, ay no, la mamá perfecta, la hija perfecta que se come todo. Pero la crianza y la familia o las dinámicas familiares son mucho más que eso. Mucho Y más. ella hace yo me imagino que ella hace como ese check diciendo como calma, o sea, calma. Yo me imagino que todas las mamás diciéndole, ay no, perfecta tú, que tu hija come y haces lo mejor, pero mi hijo no come, no sé qué. Y es como, sí, mi hija come muy bien, pero hay otras cosas en las que también estoy trabajando. Entonces, no seamos tan reduccionistas, y entendamos que Instagram o estas redes sociales son una ventana Sí. muy chiquita de lo que implica. Entonces creo que cuando uno hace eso, funciona. Pero también es importante, si definitivamente te está afectando y sientes que estás pasando por un momento en el que cualquier mínima cosa que ves, No entres ahí. descansa Total. de Instagram. Miren, yo hice hace poco como 2 meses sin Instagram y miren, hice un detox y yo, o sea, para mí fue Liberada. maravilloso, como que siento que uno se centra en lo importante y cuando uno regresa con otra visión. Total. Entonces, o sea, si en serio está siendo una carga para ti, Instagram está siendo una carga para ti, las redes sociales, ver todo esto, entonces es mejor que descanses un momento de esto, te concentres en lo realmente importante, en lo que tienes en tu casa, en lo que sí tienes, en cómo administrar bien esos recursos que hablábamos ahorita. Y cuando ya de pronto haya pasado un tiempito y regreses ya con un corazón un poquito más sano, una visión un poquito más sana, pues lo retomas, pero entendiendo la realidad de lo que es Instagram y estas redes sociales no van a cambiar. No. Y además el contenido que se pide también es como, dame cosas Sí, que llamen la buenas, atención. que llamen, o sea, quiero el hook, ¿no? Sí, Con esa historia que acabas de contar, traigo también a colación una experiencia personal. Yo empecé en redes hace más de 10 años y cuando me convertí en mamá, pues se creció en mí ese tema de la nutrición materno-infantil y llegó el momento en que Alejo, mi primer hijo, empezó a comer y no, eso, mejor dicho, mi Instagram quedó lleno de estrellitas, pancakes en sí. forma de estrellas, el waffle con osito, y además que eso coincidió con pandemia, entonces pues la consulta se bajó mucho y yo ahí, pero en ese camino me di cuenta que había mucha ansiedad por parte de las mamás. Ya, por ejemplo, la que yo tenía que me seguía en Instagram llegaba a mi consultorio y me decía, es que yo te sigo y yo te veo y eso todo tan perfecto y yo me quedaba como, wow, Sí, o sea, ¿cuál es la información? Lo que está llegando. ¿Con qué se está quedando ella? Y entonces empecé a compartir también ese contenido de, hoy hice esto y este man no comió nada. Tal cual. Y todo el mundo como, ay, a mí A mí también. me pasa, sí soy. Claro. Hice Mickey Mouse versión waffle y este man lo comió. Sí, tal cual. Entonces, claro, y empecé a transitar ese añito de vida, la primera inapetencia infantil, todo, y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Y compartí todo eso y la cantidad de mensajes internos que me llegaban a decirme, gracias por, más o menos por decirme que a ti también, que también la pasas mal. Por esa humanidad. Esa humanidad. Entonces, sí, definitivamente ese mensaje que acabas de decir de quien lo está viendo realmente tiene mucha responsabilidad también de cómo está consumiendo Con los ojos correctos. este contenido.
Parte de la carga mental definitivamente es, como hablábamos ahorita, el tema de planear el menú, las loncheras. Cuando estábamos planeando este podcast y yo te dije, hablemos de esa lonchera también, pero tú me dijiste, pero yo hago homeschooling y yo, pues pensé más Sí, fácil, claro, ¿no? no, Ah, para nada. ¿A qué? O sea, Sí, porque es que uno se levanta, hace la lonchera, despacha. y En ya, el colegio se encargan de que ellos abran la sí, lonchera, verifiquen que se la coman y uno mientras tanto está o en el trabajo, en la casa, lo que claro, sea, pero tú sí, tienes triple carga. total. No solamente tengo que validar que en casa ellos estén siguiendo homeschool bien, sino que en el momento de la lonchera sigue siendo mi responsabilidad. Sí, ¿Cómo tal cual. funciona eso para ti? Bueno, digamos que aquí varias cosas. Yo siento que la alimentación de por sí, en general, es una carga. O sea, Sí. uno está pensando en el mercado, qué tengo, qué voy a hacer de almuerzo, qué voy a hacer de desayuno, qué voy a hacer de comida, y los snacks o Y hacerlo bien, y hacerlo que bien, nutra. que Esa nutra es la todo, o sea, tal las cual. mamás hoy en día me dicen, vení, es que no solamente no sé qué hacer, sino que no sé qué hacer que sea bueno, que sea Claro. nutritivo, que mis hijos además se lo coman. Exacto, que le guste, exacto, que le guste, que se lo compre y yo me puedo durar ahí Mira, 2 horas haciendo algo y se lo prepare yo con toda la expectativa del mundo y mi hijo lo bota al piso. Entonces, sí, yo creo que es algo que pasa. En mi caso, como yo te lo expliqué ahorita, el equilibrio es que mi esposo se encargaba de la de la cocina, cocina. tal cual. Pero claramente es una carga compartida porque yo estoy en el día a día. O sea, mi esposo hace el desayuno, el almuerzo, nos ha preparado la cena, pero en el día a día yo estoy todo el tiempo, digamos que pendiente de que se lo coman, de que esté, de que obviamente sea saludable, de que les dé lo que necesite. Entonces creo que es algo que sí me pasa. O las 11 o bueno, como les llamemos en los lugares en donde nos escuchen, las medias 9, que se le llama, Media nueve, las son 11, el refrigerio. refrigerio, lonchera, el recreo, como le digan. Siento Sí. que claramente es algo que en mi caso es algo que no es algo automático, yo tengo que pensarlo. Aparte porque ellos se cansan, ¿no? Sí. También, o sea, se cansan de lo mismo todo el tiempo. Pensar lo que tú decías, que sea nutritivo, que compense también. En mi caso, por ejemplo, con mi hijo de 1 año, que estoy en esa etapa, tú lo hablabas ahorita de la inapetencia, digamos que por la edad. Entonces, claro, yo si no me comió esto, entonces en el siguiente como horario de alimentación, ¿qué puede compensar eso que no comió? Necesariamente, ay, no, no quiso comer eso, entonces, ¿cómo puedo compensar a nivel de nutricional eso que de pronto no comió? Entonces, pensar en eso obviamente es una carga porque es que, hoy ¿será que eso se lo va a comer? Es algo que igual siempre como que carga demasiado. Total. Y Yo, viene la culpa. claro, y viene la culpa, viene esa culpa de no comió, no hizo, la ansiedad, aparte porque no sé si les pasa a todas, pero es que la comida no solamente es comida, la comida está relacionada con la salud, el cuidado, el amor, incluso como el hecho de pensar, o sea, es todo una carga mental. Es una carga. Claro, entonces siempre es algo que también hay que aprender a lidiar en eso. Con mi hijo menor, yo les comentaba ahorita, él tiene una cardiopatía y esa cardiopatía hace que estemos todo el tiempo pendientes de su peso y su talla. Claro. Yo lo mencionaba ahorita. Entonces, claro, como estamos pendientes de su peso y su talla, eso genera, o sea, ponle tú el plus de tengo que estar más pendiente de Total. comió proteína, se comió su fruta, no se comió esta proteína. ¿Cómo podemos hacer que se la coma? En mi caso, a mi hijo no le gusta, digamos que el huevo, por ejemplo, no le gusta. Entonces, ¿cómo hago para hacerle algo en donde tenga o sea, huevo sin que tenga huevo para él, ¿sí? Y que se lo coma. Y que se lo come. Claro, entonces yo siento que sí es una carga, pero siento que eso se aliviana un poco cuando uno aprende a darse cuenta que no está mal ser prácticos en la maternidad. Me encanta lo que acabas de decir. Mira, con esto vivimos una vida acelerada, frenética, cada vez el mundo va más rápido, nosotros tenemos la necesidad de ir más rápido y eh, esta carga mental además entonces se tiene que hacer rápida y se tiene que hacer
no solamente rápida, sino nutritiva. Bien, Hablando de comida. perfecto. El corre-corre de la mañana es horrible. Yo ahora ya tuvimos la experiencia, afortunadamente nos cambiamos de casa, vivimos al lado del colegio, pero lo que nosotros vivíamos Claro. además, despertar a un niño a las 5:30 de la mañana, él me decía, todavía está de noche, no tiene tanto apetito a esa hora. Claro. La pelea con el huevo, o sea, los niños a veces se pelean con el huevo y entonces las mamás vienen y yo te digo, hay muchas formas de hacer el huevo que no sea huevo directo, porque además es un súper alimento. Esta culpa, esta carga, es como, no lo hice bien, no preparé bien el desayuno. Esta mañana vi la mamá de un bebé de 11 meses, 12 meses lleva a cumplir, y me dijo, yo me siento súper mal. Yo veo que todas mis amigas hacen esos muffins y esos waffles y esos pancakes y yo no hago nada de eso porque a mí no me queda tiempo. Claro. Y le dije, mira, lo estás haciendo bien. Sí. Lo estás haciendo bien. Vamos a aprovechar que estamos hablando de este tema de pancakes, waffles y muffins para agradecer al patrocinador de este episodio de hoy, que es Santa Anita y su mezcla Eli. Es una mezcla lista para preparar pancakes y te traje para que comamos de snacks. Sí, maravilloso. Entonces, mire que con esto, ya le voy a decir qué tiene. Hicimos muffins de arándanos, Deli. waffles, pancakes y crepes. O sea, son 4 preparaciones diferentes. Total. Yo como nutricionista siempre tengo que ver que lo que vaya acá, Claro. double Esté check, aprobado. aprobado. Y lo que me encantó es que, primero que todo, es una super tabla nutricional. Mira, en 2 cucharadas de porción, ve comiendo por favor, ma. Ay, sí, ya voy. Tenemos 7.5 gramos de proteína. Esto es la proteína que más o menos tiene huevo y medio, aproximadamente, o un huevo grande. La necesito en mi vida. Exacto, entonces tú con 2 cucharadas preparas 2, 3 pancakecitos para tu niño y tienes la proteína que necesitaba en un huevo que de pronto no se quiere comer. Claro. No se quiere comer a las 6 de la mañana. Esto para la lonchera es fantástico porque la preparación de la mezcla es simplemente agregar agua o leche. Maravilloso. Por cada taza de mezcla agregas una Maravilloso. taza de agua o leche y tenés la porción adecuada. Los ingredientes, esto tiene sello positivo porque no tiene ni edulcorantes, ni es alto en azúcares. Tiene básicamente harina de avena que es libre de gluten. Tiene el banano liofilizado, por eso dicen que la mezcla es de Claro. banano, porque tiene el banano ya ahí Tal está cual. liofilizado. Tiene la albúmina del huevo y tiene almendras, entre otros ingredientes que son todos naturales. A mí me ha encantado, realmente. No, y está delicioso. Es muy difícil además encontrar un procesado porque es un alimento que tiene Tal cual. está procesado, pero tiene 2 gramos casi de fibra por porción. No, Me maravilloso. voy a comer un waffle. por Dale, acá, Lin. ya No, y está- Alvarito en producción también ya comió y le encantó. No, es que es la practicidad lo que hablábamos ahorita. Y Yo no creo que- es... No, y uno tiene que aprender a aligerarse la carga. Sí. Y lo que tú decías, o sea, a veces nos ponemos falsas cargas. Entonces yo necesito la maternidad sufrida. La maternidad sufrida de yo necesito pasar horas en la cocina y construirles y hacer la mega preparación, y a veces uno dice, no, no amiga, lo que tú necesitas es descansar en la practicidad. No está mal que tú seas práctica, no está mal. Yo tengo un amigo que hizo un ebook sobre meal prep y él hablaba de papás, él es papá, y él dice, Espectacular. papás, si ustedes pueden hacer esto, háganlo, o sea, congelen, hagan. No, es que lo congelado es malo porque pierden Tú nutrientes. eres la nutricionista, Ven, por o sea, favor, dinos. es un método de conservación de alimentos perfecto que nos permite la practicidad. A mí muchas Tal mamás cual. dicen, pero yo cómo voy a congelar eso, pero yo no tengo... Y yo, mira, este es el mejor escenario posible. Tal cual. Congela, por Tal favor. cual. Como hace la gente en Estados Unidos y Europa que ni siquiera tienen No, ayuda. Sí, no tienen Meal tiempo, prep. están todo el tiempo. Claro, justamente una amiga hace como 2 días me dijo, mira lo que hice. Entonces cogió literalmente una de estas mezclas, hizo unos muffins y Ujú. tal cual, solamente la mezcla preparada, pero sin cocinado, obviamente, las metió al congelador. Y un día como hoy, un día en el que uno ya sabe, este día es un día en donde yo no tengo tiempo, en donde de pronto mi hijo menor está enfermo y mi otro yo no tengo tiempo de prepararle el superalimento, entonces, ¿qué hago? Cojo lo que ya está congelado, o sea, realmente estas preparaciones que son tan prácticas, tan rápidas de hacer, y entonces se las doy a mi hijo. Y también esa carga de no lo estoy haciendo bien, Total. no le estoy dando lo que necesita, ya tú leíste, o sea, le estás dando lo que realmente necesitan. Totalmente. Y no estás con la carga, relájate, o sea, siento que uno tiene que aprender a darse cuenta. O lo hago perfecto,
o lo hago realmente siendo fiel, lo que hablaba ahorita, los recursos que tengo, mi energía, mi tiempo, mis hijos, estoy realmente equilibrando eso. Yo siento que en la alimentación, esta clase de productos que realmente nos ayuden y nos alivian en la carga, todos los No necesitamos. solamente prácticos, sino que quedamos con esa tranquilidad de que Tal la cual, lonchera se fue bien, porque es que tal cual. yo tengo un curso online de loncheras y eso se vende un montón y es un pregrabado y es buenísimo porque te descargas el menú, pero mi hermano que es la parte como financiera administrativa de la empresa me decía, ¿por qué se vende tanto ese curso de loncheras? O sea, ¿qué es lo que pasa con las loncheras? ¿Dónde Y yo le está? decía, es que la Carga. lonchera es una carga mental Sí, tal tremenda. O sea, cual. es una necesidad. Además que los papás cada vez es, pero que le compro, pero que esto tiene un sello, esto tiene no sé qué, y esto es azúcar, entonces carga. Sí, tal ¿Qué cual. estrategias desde la psicología nos podrías entregar tú para que definitivamente podamos bajar esa carga mental? Aunque ya nos has entregado algunas hoy, pero si podrías darnos 2 o 3 estrategias como herramientas prácticas para nosotros como mamás, bajar esa carga. ¿Qué nos dirías? Wow, bueno, voy a darles algunas estrategias que yo he utilizado. O sea, obviamente, Ujú. como tú lo dijiste, soy psicóloga, pero también soy mamá. Entonces, tú lo hablabas ahorita, hay evidencia probatoria de que esto funciona y yo creo que lo primero, hay algo que es importante. Primero, trabajar en nuestra mente, en nuestros pensamientos y aprender a desligar que yo no soy lo que hago. O sea, mi identidad como mamá no está ligada con lo que hago. Me encanta. Y cuando yo entiendo esto, yo logro comprender que si hoy mi hijo hizo berrinche, hoy no alcancé a hacerle el mega desayuno, la mega lonchera, no define mi maternidad, no define qué tan buena o qué tan mala soy como mamá. Simplemente es algo o sea, o sea, la maternidad o la crianza se construye a través de patrones Ujú. y que un día no te salga bien algo o que una semana sea difícil, no es No te algo, hace mala no te mamá. hace mala mamá, te hace una mamá real. Cuando yo comprendo eso en mi cabeza y lo trabajo diariamente, que incluso yo siendo psicóloga y mamá me toca a mí diariamente, hay días en donde son difíciles y yo digo, ¿qué pasa? Soy pésima y yo misma digo, no, espera, no. Una cosa es lo que hago y otra cosa es lo que soy. Mi Sí, identidad no está ligada en absoluta con lo que hago. Cuando yo comprendo eso, yo descanso y ahí aligero un poquito más esa carga. Yo creo que eso es lo primero, a nivel como de cómo estoy conciencia. trabajando en mis pensamientos y en mí misma. Yo siento que lo segundo que a mí me ha funcionado y yo lo hago y lo recomiendo un montón es inicia tu día llenando tu corazón, o sea, llenándote a ti misma, porque a veces iniciamos nuestro día, ¿qué es lo que tengo que hacer? No sé qué, tengo tantas cosas que hacer y listo. Tal vez tú me dices, no, pero es que yo inicio mi día y ya mi hijo también lo inicia y no tengo tiempo. Ok, listo, dale, inícialo bien, pero saca un día, en tu día, saca un espacio para llenarte de qué, vamos a parar, sí tengo la loza, sí tengo, yo sé que el tic de tengo que hacerlo primero, a mí me pasa, yo cuando la casa esté limpia y sí me siento a leer un libro, pero Ujú. entonces jamás voy a sentarme a leer un Claro. libro porque entonces nunca voy a poder hacerlo, siempre hay algo que uno necesita hacer. Yo creo que obligarnos a tener en nuestro día, así sean 5 minuticos, en donde llenemos nuestro Nosotras corazón, mismas. sí, llenemos nosotras mismas de qué es eso que me llena. En mi caso, yo me levanto en la mañana cuando mis hijos en la excepción no se levantan conmigo, me levanto, voy, pongo en mi sala, yo abro mi Biblia y me pongo a leer y yo digo, bueno, yo me lleno primero y ya luego digo, ok, ya listo, iniciamos nuestro día. Cuando la logro, cuando no, me toca ahí con los dos aquí miquitos leyendo la Biblia y ahí dándole y ahí lo hacemos. Pero yo siento que eso compensa mucho, o sea, yo no estoy en función de qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer en mi día, todas las 800 cosas, sino que paro un momento y digo, necesito llenarme, un momento de eso que me Ujú, llena a mí. ujú. Eso siento que eso es como lo segundo. Ya la parte de la practicidad, hay algo que me funciona y es saca lo que tienes en tu cabeza, en tu cerebro, sácalo y ponlo en un Un papel. papel. Total. Y yo sé que eso es algo como, ay, es No, obvio. no, 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 eso es No, poderosísimo. total. Y no lo hacemos. Y no lo hacemos y siento que ahí es donde en la noche, ay, no saqué la cita médica, ay, se me olvidó esto. Sí, Y ahí es donde viene la culpa que hablábamos ahorita y es, hazte las cosas más fáciles. Volvemos otra vez a total. lo mismo, lo práctico. Hay cosas que no puedes olvidar, anótalo en tu celular, si es que de pronto en la hoja no la tienes, anótalo en tu celular, haz un checklist de cosas que no se me pueden olvidar en el Ujú. día. Siento que eso
ayuda demasiado a compartir un poco más la carga de, no, mi cerebro, mira, el cerebro es muy bueno generando ideas, pero muy malo almacenándolas todas Sí, y y organizando toda esa organizándolas. información. Entonces necesitamos ser conscientes de la capacidad que tenemos real, ¿no? O volvemos al mismo punto que hablamos ahorita, no somos superpoderosas, o sea, tenemos que ser conscientes de que somos humanas y necesitamos a veces esa ayudita. Y yo siento que ya como para cerrar esta parte de las estrategias o las herramientas, siento que es importante poder no solamente como anotarlo y eso, sino como ser conscientes de que la carga mental muchas veces es autoimpuesta. O sea, yo la pongo, entonces, ¿cómo me puedo ayudar yo a como alivianar un poco eso? Entonces siento que aprender a ser prácticos, qué cosas, yo me hago una pregunta y es, ¿qué cosas necesito que sean perfectas hoy? Ujú. Y casi siempre la respuesta es, oh, son muy pocas. Y ahí yo aprendo a priorizar. Ahí aprendo a priorizar. ¿Qué necesito priorizar? ¿A qué necesito darle más relevancia hoy? Relevancia hoy. Incluso eso me ayuda a escuchar a mis hijos. Porque a veces para mí, hoy, no, yo necesito que la casa esté impecable. Ujú. Y mi hijo hoy está bastante desbordado, lo noto más como chispita, más Demandante. demandante. Entonces yo digo, claro, de pronto le estoy dando tanta relevancia a otras cosas que estoy dejando de priorizar algo que es importante. Y es que mi hijo en su conducta me está diciendo, mamá, te necesito. Ujú. Y ahí es donde yo digo, paro y digo, ¿qué es lo realmente importante? Necesito aprender a ser fiel en lo que lo que tengo y son mis Total, hijos, es total. mi casa. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, dejemos la loza, La en la casa puede noche, la esperar. cosa puede esperar, exacto. Y ven y te atiendo a ti, que me estás, con tu conducta me estás diciendo, mamá, te necesito. Entonces creo que es algo, esas son cosas que me han ayudado a mí y sé que a todas las mamás que nos están escuchando les puede ayudar también. Espectacular, siento que ha sido un episodio liberador y para retomar un poco como todas las herramientas de lo que hemos hablado y para que se lo lleven estas mamás y por qué no, papás, porque podemos tener papás con una carga también alta, tal cual, papás que están paternando solos, tal cual. entonces que les sirva todo y que les sirva a la tribu. Importantísimo saber que no tenemos por qué hacerlo solas, Tal cual. saber que no lo tenemos que hacer perfecto, saber que tenemos que soltar eso que queremos que sea perfecto y confiar en nuestros niños y confiar en nuestra tribu. Sí, tal cual. Informar o explicar a nuestros hijos cuando algo que hizo la tribu o red de apoyo que nosotros dijimos, esto no está bien, pero yo tuve que dejar que lo hicieran y explicar desde nuestro punto de vista por qué nosotros creemos que no y ser prácticos. Tal cual. Ser prácticos es fundamental. Yo te agradezco muchísimo a ti, Mapi, hoy por haber venido. Lin, qué espacio tan hermoso. Por entregarnos toda tu experiencia, tu conocimiento, tu empatía, tu amor, porque siento que nos explicas todo desde el amor profundo, desde tu espiritualidad, que sé que es muy importante para ti como mamá y para toda tu familia. Gracias a Santanita y a Egui por hacer posible este espacio, por hacernos posible la practicidad. La practicidad, gracias. De que puedo armar el desayuno y la lonchera de una, solamente mezclando agua, leche con la harina. Esta es deliciosa, además, si pudiéramos que prueben, hay que probarla. Y gracias a todos ustedes por conectarse nuevamente con Crónicas de una Nutricionista desde nuestro canal Nutrición en Movimiento. Recuerden que también estamos en Spotify para que se vayan por allá a escuchar nuestros episodios. Los esperamos para una próxima vez. Chao, chao. Chao.